Buenos días, chicos. Ahora la materia que nos toca, perdón, la clase que nos toca ver es historia del microprocesador Intel. Todavía estamos viendo lo que es los sistemas de información. En la historia del microprocesador Intel, ya vimos todo lo que fue los dispositivos que se utilizan dentro de lo que viene siendo un computador. Y este es otro de los dispositivos que se utilizan dentro de lo que es el computador, y que yo les decía que el microprocesador Intel pues era una de las partes muy importantes dentro de lo que vendría siendo la computadora. Prácticamente el procesador es el que ayuda a que la computadora tenga una mejor rapidez, una mejor similitud en este caso para poder desarrollar lo que vendría siendo el programa. Aquí nosotros prácticamente tenemos lo que viene siendo la definición. La definición de lo que es un microprocesador. Y como microprocesador nosotros ponemos que es un circuito integrado central y es el más complejo de un sistema informático. Y en él es en el que se ejecutan los programas. Podemos decir que es el cerebro de la computadora encargado de realizar todos los tipos de operaciones aritméticas y lógicas que sean requeridas para el proceso de los datos. El microprocesador, les decía yo en clases pasadas, que es la vida junto con lo que es la tarjeta madre de lo que es la computadora. En este se ejecutan todos los programas, es decir, se carga todo lo que vendrían siendo, no que se cargue el sistema, sino que el sistema de arranque accesa de lo que viene siendo el circuito del microprocesador. Para que un sistema, un programa en este caso, pueda funcionar, ¿de qué se requiere? Obviamente se requiere de un microprocesador, y ese microprocesador viene siendo el circuito integrado que conforma parte de lo que es el cerebro de la computadora. Aquí yo les decía también que él es el que nos va a permitir que podamos nosotros cargar diferentes tipos de programas, diferentes tipos de sistemas, pero obviamente él va a poner la cantidad de bytes o kilobytes que vamos a necesitar para poder ejercer o ejecutar lo que vendría siendo un X paquete. Entonces, este es prácticamente lo que le llamamos el cerebro de un computador. Viene lo que es cómo empezó a crearse lo que fue el microprocesador. Viene una pequeña historia, o les puse una pequeña historia, cómo empezó a crearse lo que fue el Intel. El Intel dice, el microprocesador surgió a raíz de la evolución de diversas tecnologías que conforme fue avanzando lo que fue la era de las computadoras, obviamente que el microprocesador fue mejorando en base al servicio que tenía que otorgar a nosotros como usuarios a través de un equipo, de un sistema de cómputo. Básicamente se hizo una tecnología que nos iba haciendo como semiconductora, es decir, que nos iba conduciendo hacia lo que venía siendo cómo poder desarrollar mejor lo que sería la tecnología de la computadora que nosotros teníamos integrada en nuestras oficinas, en nuestros trabajos. Dice que la primera compañía de microprocesadores del mundo fue fundada en 1968 y la fundó Gordon Moore y Robert Noyce, quienes inicialmente quisieron llamar a la empresa como Moore Noyce, que eran los apellidos de ambos fundadores, pero pues sonó mal, por lo que ellos eligieron como nombre las siglas de Integrate Electronic, en español, electrónica integrada. Aquí electrónica, obviamente, pues es por eso el
Intel EL, electrónica, INT, que vendría siendo integrada. Y fue a partir del 15 de noviembre de 1971 cuando se lanza el primer microprocesador del mundo. Fue a partir de 1971. Se lanzó lo que fue el microprocesador Intel 4004. Viene cuáles son las características. Dice que el microprocesador, ¿qué es lo que hace? Realiza diferentes operaciones, son operaciones aritméticas y lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir. Estas operaciones dicen que pueden ser de 8 bits o hasta de 16 bits. Dice que esta unidad central de procesamiento está constituida esencialmente por registros, por una unidad de control, por una unidad de aritmética lógica y por una unidad de cálculo. Aparte que el microprocesador dice que está conectado a un zócalo. Los zócalos son los que ahorita ya nosotros vimos, que eran son una parte cuadradita en donde ahí se accesa a lo que viene siendo el microprocesador. Y dice que es específico de una placa, en la placa base de la computadora, que es lo que vimos también la tarjeta madre, y donde normalmente para su correcto y estable funcionamiento se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor. Obviamente que eso ayuda a que la computadora no se caliente, a que el microprocesador no se dañe, porque obviamente si un microprocesador se calienta, llega o tiende a dañarse y ya no funciona prácticamente lo que viene siendo la computadora. Entonces, el microprocesador pues realiza diferentes tipos de operaciones. El microprocesador registra diferentes tipos de comunicación con lo que viene siendo el equipo, y el microprocesador está conectado a un zócalo, y en ese zócalo está conectado a lo que viene siendo o se encuentra dentro más que nada de la placa base de la computadora. Y les decía, tiene un sistema de refrigeración que ayuda a que no tenga un calentamiento y pueda dañarse parte de lo que viene siendo el microprocesador. Dice que el Intel 4004 fue el que se lanzó en 1971, así se le conocía como Intel 4004, y fue el primer microprocesador del mundo. Se creó con un simple chip y fue desarrollado por Intel, y era un CPU de 4 bits, o sea, no era tan extendido, y podrían realizarse 60,000 operaciones por segundo. Contenía transistores y fue el primero disponible comercialmente. O sea, fue el que se le agregó a las primeras máquinas que empezaron a surgir como innovación para nosotros. Ese fue el primer microprocesador que se lanzó en 1971. Y ese microprocesador utilizaba lo que son los transistores. Y dice aquí que simple y sencillamente fue el que se lanzó al mercado, no hubo otro más que se lanzara y no había competencia, o sea, a fuerzas tenía que comprar lo que vendría siendo ese producto o ese microprocesador para que pudieran trabajar las máquinas. Después surge lo que viene siendo el Intel 8008. Este fue lanzado en 1972 y fue el primer microprocesador de 8 bits. El 8008 integraba 3,000 transistores. Aquí ya se utilizaban transistores. En la anterior, ¿qué es lo que se utilizaba? En la anterior se utilizaba menos cantidad de transistores, se utilizaban 2,300. Aquí aumentó 1,000 transistores más. Es decir, que ya podíamos decir nosotros que teníamos un mejor microprocesador con una mejor calidad de servicio y una mejor calidad de vida para lo que era la computadora. Y obviamente que entre más grande esté el microprocesador, aquí nos decía que era un microprocesador de
de 4 bits, acá ya no se habla de 8 bits, lo doble. Entonces, recuerden que mientras el microprocesador sea de una muy buena calidad, nuestra máquina va a ser mucho más rápida, nuestra máquina va a trabajar, ahora sí que como si tuviera alas volando. ¿Para qué? Para que podamos realizar nuestros trabajos de una manera que sea más rápida. Cuando el microprocesador es pequeño o no es en realidad lo que nosotros necesitamos, pues sí, se va a hacer demasiado lento lo que vendría siendo la computadora. Después viene el Intel 8080, que este fue lanzado en abril de 1974. Y este se convirtió en el CPU de la primera computadora personal. A este se le llamó como Altair 8800. En un periodo de pocos meses se vendieron decenas de miles de estos tipos de procesadores, porque obviamente conforme iba avanzando las fechas, iban avanzando los tiempos, se iban creando, en este caso, lo que vendrían siendo mejores microprocesadores. Avanzaba uno, después salía otro, y obviamente que la gente, cuando veía que existía un microprocesador de mejor calidad, pues era el que decenas de personas empezaron a adquirir para poder hacer mejor sus funciones de trabajo. Ya les decía yo, si tienen un procesador que es pequeño, no te da la calidad o el servicio de rapidez para trabajar con lo que vendría siendo las computadoras. Después viene el Intel Z80. Este fue lanzado en 1976. Si se dan cuenta, nada más del 71 al 72 fue un año de diferencia, y ya los demás fueron siendo 2 años para que se crearan procesadores con más tecnología. En 1976 se creó un microprocesador de 8 bits y su construcción fue basada en el Intel 8080. Y fue uno de los procesadores que se les consideró como los más exitosos, pues ya su velocidad de su reloj alcanzaba hasta los 740 kilohertz. O sea, ¿qué quería decir aquí? ¿O qué quiere decir? Que iba avanzando, avanzando y avanzando los microprocesadores, y entre más avanzaban, mejor calidad de servicio otorgaba en el aspecto de la velocidad que nos otorgaba a nosotros para trabajar con los sistemas o con la computadora en este caso. Después viene el Intel 8086 y 8088, también se crea 2 años después, se lanza en 1978 y dice que fue el primer microprocesador, el primer microprocesador de 16 bits, y fue en el 8086, así se le llamó, y fue el inicio y el primer miembro de la popular arquitectura x86. Actualmente este se usa en la mayoría de las computadoras, y el primer fabricante que desarrolló el software y el hardware para estos chips fue el propio Intel. Había computadoras que eran la marca Intel, fueron los primeros que crearon computadoras, o había sistemas marca Intel, fueron los que crearon o fueron los que fabricaron prácticamente estos primeros dispositivos y estos primeros programas, a través de ver cómo esos chips con esos microprocesadores podían funcionar de una manera que fuera pues mucho más rápida. Aquí decía que actualmente las computadoras los tienen. ¿Por qué? Porque fue uno de los microprocesadores que ya se le podía decir que había más confianza. ¿Por qué? Porque ya se había desarrollado un hardware y un software de la misma calidad o de la misma marca de lo que eran los procesadores. Después viene el Intel 8286. Este fue lanzado 4 años después, fue lanzado en el 82, anteriormente el otro fue en el 78, este fue en el 82, y ya traía más megahertz, ya traía entre 6 y 25 megahertz, comparado a lo que vendría siendo los otros tipos de microprocesadores que alcanzaban pues muy poquito el megahertz en este caso.
decía que era un diseño mucho más cercano a lo que eran los actuales microprocesadores y como principal novedad, aquí se destacó en este microprocesador el hecho de que por fin se podía utilizar la denominada memoria virtual, que en el caso del 286 podía llegar hasta 1 giga. Ya ven que decían es es 286, tiene 1 giga. Entonces, conforme iban avanzando la calidad de los gigas, obviamente el microprocesador era de más características. Entonces, 1 giga, pues ya podíamos decir que trabajábamos mucho más rápido, que la máquina era más rápida para trabajar y no nos hacía perder, en este caso, tanto tiempo. Después sigue lo que vendría siendo el 8386 y este fue lanzado en 1985. En 1985 se lanza este tipo de procesador, 3 años después también, y fue uno de los primeros procesadores de arquitectura de 32 bits. Acá manejábamos menos cantidad de bits en los anteriores, y aquí ya nos hablaba que se fabricó a mediados y fines de 1980. Ya este era un procesador Intel y que era popularmente llamado como el 386, ya no era el 286, o sea, como quien dice, aumentó 100 números más para que fuera ya el 386 y se integró con 275 transistores. Si se dan cuenta, la diferencia de los transistores que teníamos cuando empezó a surgir el primero, fueron 3,300. Ahorita los transistores que ocupó esta prácticamente fueron 275,000. Fue bastante la diferencia de transistores y fue más de 100 veces como el original 4004. Es decir que su calidad empezó a ser mucho mejor a través de lo que vendría siendo el Intel lanzado en 1985. Después se lanza, 4 años después, en el 10 de abril de 1989, el 8486. Si se dan cuenta, va avanzando 100 y era una memoria, se le considera como una memoria caché unificada, en donde esta obviamente tenía una tecnología de 32 bits. Ya aquí nos damos cuenta cuál fue la diferencia. Bueno, todavía en el 85 utilizó lo que eran los 32 bits y la incorporación del caché del nivel fue en su propio chip y se le conocía como la 486. Cuando nos decían, tú tienes una computadora, sí, tengo una computadora 386. Pues no, tu procesador es muy bajo. O yo tengo una 486, pues tu procesador es mucho más rápido. Sobre todo para realizar, se compraba la computadora en base al tipo de trabajo que íbamos a realizar. Por decir, pues para las empresas, obviamente, entre mejor esté su procesador, pues es mejor la calidad de trabajo que nosotros vamos a otorgar. Pero a lo mejor la computadora la querían para una pequeña cosa que no afectara tanto la rapidez. Bueno, pues a lo mejor podían adquirir una computadora que fuera una 386 en lugar de la 486. Esta alcanzó velocidades entre los 16 y los 100 MHz. Aquí ya no tenemos lo que vendría siendo, bueno, sí, en el 286 se manejaban 6 y 25 MHz. Acá ya estamos hablando de 8 veces más la velocidad que manejaba lo que vendría siendo el 486 y un Intel pues de mejor calidad en este caso. Aquí se le conocía entonces a esta como la 486
A todas se les fue poniendo el 80, pero pues fue modificándose. Yo tengo una computadora 286, yo tengo una computadora 386, yo tengo una 486 y ya después viene otro Intel en donde ya no se le puso numeración, se le dio un nombre que es el Intel Core Haswell. Este fue lanzado en el 2013. O sea, si se dan cuenta es mucha la diferencia del 89 al 2013, pues ya sí marcaba bastante diferencia, perdón, y dice que este ayudó a que se hiciera corrección de errores de lo que fue la tercera generación de las computadoras, que ya vimos nosotros cuáles fueron las generaciones de las computadoras que existieron, y fue ahí donde se empezaron a implementar lo que fueron nuevas tecnologías gráficas para el diseño gráfico. Para nosotros poder utilizar los tipos de programas para diseñar en una forma gráfica, necesitamos de rapidez para poder hacer cada uno de esos procesos. Si nosotros, por decir, utilizamos un programa como un CorelDRAW, es para diseñar, ahora sí que trípticos, folletos, periódicos, ¿qué más podrían ser? Libros, etcétera. Nosotros necesitábamos un buen microprocesador, que ese microprocesador ayudara a que nosotros realizáramos las tareas de una manera que fuera mucho más rápida. Si vamos a utilizar ese tipo de programas o ese tipo de paquetes. Dice que este funciona con un menor consumo, tiene un mejor rendimiento y obviamente lo lanzaron a un buen precio. Regularmente cuando existen ya productos y se lanzan nuevos, los nuevos se dan a precio mucho más caro que los anteriores. Estos procuraron dar un precio que fuera accesible para que se vendiera este tipo de microprocesador, lo probaran y vieran que en realidad funcionaba para lo que se estaba necesitando, para lo que se estaba requiriendo. Nos dice también que contiene un set de instrucciones en donde son llamadas Haswell Instruction, que incluye un manipulador de bits y un soporte. Aparte que este microprocesador Intel es uno de los más modernos. Hasta ahorita, obviamente, ya deben haber surgido más tipos de microprocesadores y este contiene más de 750 millones de transistores. Comparado con el primero, 3300, si lo comparamos con lo que vendría siendo el que ahorita estamos viendo, son 3300 a 750 millones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente son mucho más rápidos estos tipos de procesadores, ofrecen un mejor servicio y una mejor calidad para realizar lo que vendría siendo los programas o utilizar los programas que nosotros vayamos necesitando para hacer nuestro diario trabajar. Entonces, son prácticamente los tipos, y existen mucho más, obviamente, no se los puse todos, pero eso es lo que ustedes van a hacer. Van a hacer una investigación sobre qué otro tipo de procesadores existen, aparte de los que ya mencionamos nosotros ahorita aquí en clase. Existen otro tipo de procesadores y que obviamente hay que ver cuál es el más actualizado. Tendríamos que investigar cuál es el mejor procesador que existe hasta ahorita para nosotros poder tener la idea de los tipos de sistemas de cómputo que se debe de comprar en base a lo que vendría siendo el microprocesador. Pero sí les quiero decir que mientras el microprocesador sea más grande o sea de mejor calidad, obviamente que nos va a salir caro comprar lo que vendría siendo un microprocesador. Entonces, pero bueno, eso nos ayuda a que sea factible lo que vendría siendo adquirir o tener un mejor equipo para nosotros poder ofrecer un mejor servicio. Por decir, los que se dedican a hacer diseños de
de periódicos, diseños de revistas o que hacen los anuncios publicitarios, todo eso, ellos lo hacen a través de lo que viene siendo un paquete de diseño. Y ese paquete de diseño, ya que tienen diseñado lo que les solicitaron, lo envían a un plotter o lo envían a la impresora y ya o lo hacen a través de una función diferente a la que nosotros conozcamos y ellos desarrollan así lo que vendría siendo a través de las computadoras. Entonces, por lo tanto, estos son los tipos de microprocesadores que existen. Entonces, ahorita nada más vimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vimos 9 tipos de procesadores, pero existen más, que es lo que ustedes van a investigar. ¿Qué otro tipo de procesador existe en lo que vendría siendo hasta la actualidad? Hasta la actualidad, ¿cuáles son los que existen de microprocesadores? Entonces, hasta aquí vimos, bueno, ya en las clases pasadas vimos lo que era el computador, lo que era la historia de la evolución del computador. Vimos los dispositivos de un CPU, los dispositivos de alimentación, el componente del microcomputador y la historia del microprocesador Intel. Esta es la historia. Entonces se quedan con actividad y su actividad que van a realizar va a ser, aquí se las dejé anotadas, la actividad que van a realizar, investigar qué otro tipo de procesadores existen, aparte de los que ya mencionamos en clase. Ya no mencionen ni el Intel Core, ni el Intel 486, esos ya no los mencionen. Mencionen los que están considerados como más actualizados después del Intel. Después del Intel hubo más, obviamente, porque el Intel se generó en el 2013. Del 2013 al 2021 debe haber más aún todavía generaciones de procesadores. Entonces, si no hay dudas y no hay preguntas que las pueden desarrollar a través de Classroom, las dudas y las preguntas me las pueden enviar. Aquí tenemos ya lo que vendría siendo, que es un microprocesador, para qué sirven los microprocesadores, dónde están instalados lo que son los microprocesadores y prácticamente nos dice que es, el microprocesador nos dice que es el cerebro de un computador, es como el cerebro de nosotros. Si a nosotros nos quitan el cerebro ya no pensamos. Lo mismo pasa con lo que vendría siendo el microprocesador. Si a una máquina le quitas el microprocesador, ¿qué pasa? Pues ya no va a saber nada, no va a funcionar lo que vendría siendo el equipo o lo que tenga como un microprocesador. ¿Por qué? Porque obviamente él se encarga de realizar todos los procesos de datos que nosotros requerimos para poder desarrollar en nuestras actividades sobre lo que viene siendo el uso de los sistemas. Para poder nosotros trabajar con un sistema de información, obviamente que necesitamos de lo que es un microprocesador. A lo mejor si el sistema no es tan grande, no se requiere de un microprocesador tan extenso, pero sí es importante tener un microprocesador más que nada para que nos genere lo que vendría siendo la rapidez de poder trabajar nosotros dentro de lo que viene siendo nuestro programa. Sí, mientras más tengamos el microprocesador grande, obviamente nuestras funciones van a ser mucho más rápidas, no van a ser lentas. Entonces esto es lo que nos tocaba ver por el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, las van a desarrollar a través de la plataforma de Classroom y obviamente que se quedan con la actividad esta, la actividad para verla en la siguiente clase, en donde tienen que investigar cuáles son los otros tipos de procesadores que existen. Ya no los que yo les mencioné, sino que tendrían que ver qué otro tipo de procesador es el que nos sirve a nosotros para, ¿cómo se llama? Para trabajar mejor, o cuál es al que la actualidad, ahorita en el 2010,
en el 2020, perdón, se esté utilizando qué tipo de procesador, cuál es el que nos están ofreciendo lo que viene siendo los vendedores, en este caso, de lo que vendría siendo nuestros sistemas de cómputo. Entonces, esto los investigan. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son los tipos de microprocesadores más que existen, aparte de los que yo ya les mencioné. Entonces nos vemos en la siguiente clase a través de Classroom. Les mando lo que vamos a ver de clase y qué es lo que tienen que investigar para la siguiente clase. Que tengan bonito día.